días. Sí, todavía buenos días. ¿Usted cómo amaneció hoy? No. Le voy a dar otra oportunidad. ¿Usted cómo amaneció hoy? No. Usted tiene que declarar su condición natural. Si yo le pregunto cómo amaneció, usted naturalmente, ¿cómo es? ¿Cómo es naturalmente? Bendecido. Esa es su condición natural. Puede que en un momento determinado las circunstancias a mi alrededor parezcan decir otra cosa, pero lo que está por fuera no altera lo que soy por dentro. Amén. Entonces, para que vea que hoy amanecí como misericordioso, voy a darle otra oportunidad. ¿Listo? ¿Usted cómo amaneció hoy? Bendecido, eso. Póngale una cara de bendecido al que está a su lado, denle una sonrisa. Eso, muy bien. Díganle, es la última que le voy a dar, no me interrumpa ahora. No me mire más. Gloria al Señor. Vamos a orar, darle gracias a Dios y preparar todo nuestro ser para ser ministrados por la palabra. Cierra tus ojos un momento allí. Padre, gracias. Gracias por esta mañana especial. Tú nos has convocado, nos citaste a este lugar, Señor. Hemos acudido a disfrutar de la comunión unos con otros. Qué rico reencontrarnos, quizás algunos después de una semana o más días de no verse. Qué rico poder apreciar la gloria de Dios en el rostro de mi hermano. Qué especial ha sido poder celebrar tu amor, tu misericordia en medio de la adoración, de la alabanza, a través de este tiempo precioso, por medio de los cánticos, de la exaltación, de postrarnos delante de ti. Pero ahora queremos ser edificados, Señor, en tu palabra. Nuestra oración en este momento, Señor, es que tu palabra haga en nosotros exactamente aquello que has dispuesto en tu corazón, Señor. Que no tiene sentido, Dios, venir, pasar un tiempo rico si nuestro hombre interior no es edificado por el Espíritu a través de la palabra. Por eso nos desconectamos de toda posible distracción. Por eso, Señor, nos concentramos todo nuestro ser integral con lo que tú tienes para nosotros, Señor. Perfecciona en nosotros aquello para lo cual nos citaste en esta mañana. Y danos la capacidad de entender y sobre todo responder a lo que tú has preparado para nosotros hoy. Como nos recordaba el pastor hace un momento, has servido la mesa, Señor. Que podamos tener el gusto, el apetito y la disposición suficiente para nutrirnos de lo que tienes para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hay muchas figuras que usamos para ilustrar situaciones en las que caemos en desgracia, en las que tenemos una calamidad, pasamos por a veces uno dice, estoy pasando por un desierto, ¿no? Y lo que quieres decir es que estás pasando una situación complicada, difícil. Y hay muchas figuras que usamos para ilustrar ese tipo de cosas. Pero hoy quisiera usar una en particular porque es la que apreciamos en el texto que vamos a tratar de estudiar hoy. Y es que hay momentos de nuestro peregrinar en que caemos en un pozo. Y uno dice, uy, estoy como en un pozo profundo. Y bueno, como que uno entiende más o menos lo que la persona quiere decir, aunque
aunque uno nunca haya estado en un pozo profundo, ¿cierto? Pues uno dice, estoy como en un pozo profundo. ¿Y cómo es estar en un pozo profundo si usted nunca ha estado? Pero uno se imagina, ¿no? Estar en un pozo profundo, Dios mío, terrible, la angustia, ¿cómo salgo de aquí? Y no le veo escapatoria a esto. Pero a veces tenemos experiencias que de una u otra forma nos estacionan, nos enclaustran, nos meten en cisternas, en pozos, y no podemos ver más allá de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y el personaje o la historia de la escritura que quiero que observemos hoy está protagonizada por un hombre que precisamente vive uno de sus momentos más difíciles cuando toca fondo en una cisterna, en un pozo en el que fue echado. Y usted se imaginará ya de quién vamos a hablar, ¿cierto? Entonces, ¿sí ya se imagina? Bueno, entonces acompáñame al capítulo 37 de Génesis. Capítulo 37 de Génesis. Y vamos a hablar un poquito acerca, o vamos a hablar mirando, recorriendo un poquito la historia de José. ¿Conocen la historia de José, cierto? ¿Sí conocen la historia de José? Bueno. Entonces eso es una ventaja, que usted la conozca. ¿Por qué? Porque al conocerla vamos a citar algunos textos, vamos a mirar algunas referencias y solamente vamos a leer algunos muy puntuales, porque la historia es bastante extensa. Redimimos el tiempo porque usted dice, ya yo sé qué va a pasar, ¿cierto? Ya usted la conoce. José, en cierto sentido, José es como una especie de versión bíblica de Pedro de Malas, ¿cierto? José es el tipo que todo el tiempo intenta hacer las cosas bien, pero todo le sale mal. José es bueno. José es de esos personajes bíblicos que uno casi no le encuentra falla. Uno analiza la vida de José y dice, uy, este tipo, ¿no? Uno hasta piensa en que ese puede ser el esposo de mi hija. No, porque es tipo tan juicioso, ¿no? Uno ve a José y dice, wow. Pero José es el típico caso de aquellos que tienen la intención de hacer las cosas bien, hacer las cosas al derecho, ser honestos, no hacer torcidos en los negocios, esto y lo otro. Pero entonces los resultados de eso, el tipo lo acusaron, el tipo lo metieron en una cisterna, el tipo terminó en la cárcel, el tipo fue olvidado por los amigos, por los hermanos, mejor dicho. Y uno mira y dice, es que se la ganó. No, José no. José es muy bueno, buena gente. Pero la otra cosa que uno aprecia en la vida de José es que vive situaciones tan difíciles, tan duras, que probablemente si muchos de nosotros las viviéramos, difícilmente podríamos levantarnos. Entonces uno ve cómo es que un muchacho de estos vive situaciones tan duras, pero nunca se dejó quebrantar. Nunca dejó que las situaciones tomaran el control. Nunca permitió que nada de lo que le sucedía determinara hacia dónde él iba. Y todo comienza en una cisterna. José es finalmente llevado a una cisterna donde toda su vida se volvió trizas. ¿Cómo llegó José a la cisterna? ¿Cómo terminó José en lo profundo de un pozo? ¿Cómo terminó allí? Y quiero que observemos en el texto un par de cosas que parecen marcar el camino que lleva a José a ese lugar, ¿cierto? Como usted dijo que conoce la historia, José es uno de los 12 hijos de Jacob. Jacob tiene 12 hijos, una hija. José es uno de esos 12 y tiene hermanos de 3 mamás diferentes, ¿no? Él tiene un hermano, mejor dicho, el papá le tenía una mamá a cada uno de sus hermanos. Un papá muy responsable, ¿cierto? Y le tenía hermanos de 3 mamás diferentes, entonces tenían en común solo el papá. Pero no sé, por alguna razón, ojo, que no fue culpa de José, sus hermanos no lo querían mucho. No lo querían mucho. José es el hijo favorito del papá. José es el hijo favorito del papá. Y
Hay un problema con tener hijos favoritos. O sea, pilas con eso. Yo sostengo la teoría de que todos los padres tienen hijos favoritos. Y no es, escuche, no es que uno ame más a uno que a otro, sino que hay algo que uno ve en ese hijo. O sea, el problema no es que usted tenga un hijo favorito, el problema es que se deje pillar. No se deje pillar de los otros, porque ahí sí va a tener un problema serio. Ahí, y Jacob no disimuló su favoritismo con José. El hombre, un día llegó la Navidad, repartieron los regalos, a todos les dio ropa de trabajo, overoles y botas, y a José le dio una túnica de colores. Sí. Wow. Entonces los demás dijeron, ve, tan raro, tan distinto el regalo de mi hermano, ¿cierto? José tenía una túnica de colores, llegaba hasta el piso, el vestido propio de los príncipes, ¿sí? Y los hermanos, ay, tan bonita la túnica de José, tan querido que se ve mi hermano con esa túnica, ¿no? Son los hermanos, pues, parece un papagayo, vamos a pelarlo, ¿cierto? O sea, esa acción del papá terminó generando un antagonismo de sus hermanos. Y José está ahí, los hermanos, mejor dicho, bueno, además de eso el tipo tuvo unos sueños que les contó, bueno, después vamos a hablar de eso, pero el punto, porque recuerden, no se desconecte, no se deje distraer. Estamos hablando de cómo llega a la cisterna. ¿Cómo llega a la cisterna? Observen el capítulo 37, el verso 18. Verso 18. José, mire el favoritismo del papá. Cuando José va a buscar a los hermanos, ¿qué están haciendo los hermanos? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo? No. Pero, o sea, los hermanos están lejos, José está con el papá. ¿Qué están haciendo los hermanos? Trabajando. Están llevando el ganado, están corriendo de un lado para otro, buscando mejores pastos. Como diríamos por ahí nosotros popularmente, están volteando, ¿cierto? Para allá, José, ¿dónde está? Ay, ¿cierto? Tan bonito, ¿cierto? Él está en la casa. En la casa. Los hermanos están por allá y dele y busque. ¿Y José está dónde? En la casa. El niño bonito está en la casa, ¿sí? Pero ya ha pasado mucho tiempo y el papá dice, mijo, oiga, sus hermanos nada que aparecen, vaya, encuéntrelos y me da razón de ellos. Y José se va a buscarlos. Ahora sí, llegamos al versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, ¿qué hicieron? Conspiraron contra él, escuche, para matarle. Wow. ¿Quiénes? Los hermanos. O sea, ellos están ahí. Ahora, José era fácil verlo de lejos, ¿cierto? Con esa túnica, pasaba desapercibido, ¿no? Ahí ya venía José, ¿sí? Y entonces el texto dice conspiraron, y la idea de ese término, lo que ese término expresa es que armaron un complot, se pusieron de acuerdo, lo planearon. Esto no fue que cuando José llegó a ellos los invadió un espíritu maligno y decidieron atacarlo. No. Esto fue planeado. Ellos lo vieron de lejos y comenzaron a decir, oye, ahí viene. Vea. Y cómo se pavonea ahí con el traje ese. ¿Sí ve? Dándoselas quién sabe de qué. Porque y entonces dijeron, esta es la oportunidad. El tipo siempre está debajo de las naguas de mi papá, pero aquí lo tenemos solo. Esta es la oportunidad. Y escuche, sus propios hermanos conspiraron ¿para qué? Para matarle. Esto suena dramático. Suena casi que dantesco. Pero usted y yo sabemos que es más real y más cotidiano de lo que quisiéramos. Porque una de las razones por las cuales a veces terminamos en esas cisternas, en esos pozos, es porque hay gente a nuestro alrededor que conspira contra nosotros. Y hay conspiraciones que uno ni sabe por qué. Usted llega a su trabajo y de pronto hay un ambiente malo alrededor suyo y lo único que usted hizo fue dar un buen informe, hacer un buen trabajo, ganarse una felicitación y todo el mundo dijo, vea este.
Y usted no se da cuenta cuando un grupo de socios, un grupo de amigos, aún un grupo de familiares termina conspirando contra usted. Cuando vuelvo y digo, suena dramático, pero es real, pero es cotidiano. Muchas veces la gente termina planeando cosas en contra de nosotros, aún sin nosotros entender por qué. Ahora, eso en el mundo natural. ¿Se imagina en el mundo espiritual? O sea, ahí todo un arsenal espiritual conspirando para destruirnos. O sea, somos objeto de conspiración todo el tiempo. Y situaciones como esas nos pueden llevar a cisternas que nos estacionan, que pueden incluso pretender acabar con nosotros. José fue objeto de una conspiración. Pero la segunda cosa que apreciamos en el texto que sucedió antes de llegar a la cisterna, mire el versículo 23, por favor. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. ¿Por qué tanta cosa con la túnica? Escuche, esa túnica, con ese colorido, con su tamaño, con su forma, era de alguna forma ese elemento que distinguía a José de todo el mundo. Era el elemento exterior que le daba algún tipo de distinción a José frente a los demás. Cuando alguien en la sociedad de la época veía a José caminar con ese tipo de vestuario, nadie necesitaba una instrucción para entender que ese chico era un príncipe, que había toda una tradición familiar detrás de él respaldándolo, que ese tipo probablemente era alguien influyente, alguien importante. Esa túnica representaba ese elemento exterior que le daba a José un plus, una distinción especial. Por eso cuando los hermanos lo ven, esa túnica que ellos tanto amaban, ¿no? Esa túnica que el solo verla le revolcaba todo, lo primero que dijeron fue que quitémosela. Porque escuche, después de untarla de sangre y todo eso, eso fue después. Eso fue un plan que articularon después. Pero cuando lo vieron, la primera cosa que dijeron: quitémosle la túnica. Quitémosle la túnica. ¿Qué quiero decirle? Lo que los hermanos hicieron es que José tiene algo que lo pone por encima de todos. Al quitarle la túnica, lo que los hermanos pretendían, si la expresión es válida, era como estandarizarlo. José quedó como todos los demás. Muy pinchadito con el vestidito ese. Pues quitémoselo. Porque esa túnica representaba esa distinción humana. Esa túnica lo distinguía en medio de la sociedad de la época. Y escúchame, este parece ser el drama de la sociedad de hoy, cuya identidad y valía se sostiene sobre lo que está por fuera. Hay gente que cae en una profunda cisterna el día que perdió su túnica, el día que perdió ese trabajo que lo distinguía en medio de la sociedad, esa posición en medio de aquella empresa, ese carro que conducía, esa casa que le permitía tener un sitial de honor en medio de la sociedad, ese título que estaba como un rótulo ahí en la puerta de su oficina. Y hay muchos que al perder su túnica, ese elemento exterior que los distingue en medio de la sociedad, no pueden con eso y caen en la más profunda cisterna. Vivimos en medio de una sociedad cuya identidad se afirma por la grandeza y la vistosidad de sus túnicas. Hay gente que solo se siente importante por el modelo del carro que conduce.
Hay gente que siente que su vida tiene sentido por el lugar en el que está ubicada su casa. Y cada vez más es una sociedad dependiente de sus túnicas, la marca de la ropa, el modelo del carro, el sector donde vives, el título que ostentas. Cuando los hermanos le quitaron a José la túnica, pensaron que lo despojaban de lo que realmente era valioso. Lo que ellos no sabían es que lo valioso de José no era lo que estaba por fuera. Lo valioso de José era lo que estaba por dentro. Eso era lo realmente valioso, lo que él tenía por dentro. Y yo he venido a recordarte en esta mañana, en el nombre del Señor, no importa las túnicas que has tenido, no importa si las has perdido, no importa si te las han robado, no importa si te las han quitado. Yo he venido a recordarte en el nombre del Señor que lo realmente valioso que tú tienes no es lo que está por fuera, no es la marca de la ropa que vistes, no es el modelo del carro que manejas, no es el estrato en el que está ubicada tu casa. Lo valioso que tú tienes es la vida de Cristo que te fue dada por el Espíritu, y eso está por dentro, y eso nadie te lo puede quitar. Nadie. Eso es lo que los hermanos de José no sabían. Al quitarle la túnica, él va a quedar como cualquier persona por ahí. No. El verdadero valor de José estaba en lo que él tenía por dentro. El elemento diferenciador de José no era lo vistoso de su túnica, era el depósito de la gloria de Dios que tenía por dentro. Por eso el texto registra más adelante: le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Cuando los hermanos de José lo echaron en esa cisterna, en ese pozo, pensaron que con esa acción acababan con los proyectos de José, que con esa acción clausuraban para siempre la vida de ese soñador. El chico que caminaba orgulloso en medio de la casa como el favorito del papá, ahora gemía y lloraba en el fondo de aquel pozo. Acabamos con él. Pero escúchame, ese chico que tiraron a ese pozo tenía una mentalidad que estaba por encima de las circunstancias. Yo quiero decirte en esta mañana, las circunstancias pueden cambiar, pero tu mentalidad no se debe alterar. Las circunstancias pueden cambiar, pero tu mentalidad no se debe alterar. No son las circunstancias las que determinan lo que tú eres. Es lo que Dios ha dicho por su gracia a través de la palabra. Aleluya. Eso es lo que yo soy. Lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho. Por eso, si tú tienes claro lo que eres, si tú tienes claro lo que tienes por dentro, la cisterna no será una tumba. La cisterna no será el punto final. La cisterna ni siquiera será una clínica de reposo. La cisterna se convertirá en un aula de Dios para tu formación. La cisterna será el laboratorio del perfeccionamiento divino en ti. La cisterna será el escenario donde Dios sacará lo mejor que hay en ti. Escúchame, el muchacho que tiraron en ese pozo era el chico consentido del papá, pero el que salió de ahí fue un hombre afirmado en el propósito de Dios para cumplir su voluntad. Aleluya. Yo no sé en qué cisterna estás hoy. Yo no sé si fue un complot del que te llevó ahí. Yo no sé si fue la pérdida de la túnica lo que te tiene ahí. Lo que yo sí sé es que el que va a salir de ahí va a ser alguien afirmado en el propósito de Dios. Aleluya. Eso es lo realmente importante. Deja de quejarte por cómo llegaste a la cisterna. Deja de echarle la culpa al uno y al otro. Es que yo estoy aquí porque el otro me dio la espalda, porque el socio este me tumbó, porque la familia no me ayudó. Deja de quejarte. Prepárate, porque Dios te va a sacar de ahí para algo grandioso. Aleluya. Para algo que ni siquiera tú has imaginado. Gloria al Señor. La circunstancia cambió, pero su mentalidad prevaleció.
una conspiración y el robo de su túnica lo llevó a una cisterna. Y en la cisterna José comienza el más doloroso proceso de su vida, porque el chico que era el favorito de su padre termina siendo vendido como esclavo. De la cisterna hay dos cosas fatídicas que suceden en la vida de José. La cisterna quiere convertir a José en esclavo y la cisterna quiere convertir a José en un cautivo. José fue esclavo en casa de Potifar y cautivo en una cárcel en Egipto. Pero quiero que mires lo que realmente pasó. Quiero que observes lo que realmente pasó. En el verso 26 del capítulo 37, ahí más adelante. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Lo vendieron como una mercancía, para que a su vez esta compañía de comerciantes lo vendiera en Egipto como esclavo. Mira, hay muchos que viven supuestamente libres, pero son esclavos de las circunstancias, de los problemas, de las dificultades. Cualquier elemento controlador viene sobre ellos y los desestabiliza. Hay gente esclava del trabajo, hay gente esclava de los bienes, hay gente esclava de actividades, hay gente esclava de cosas. Y caminas supuestamente libre, pero hay una cantidad de elementos esclavizantes alrededor de ti. Quiero decirte algo. En solo unas horas José fue objeto de 2 transacciones comerciales. Se comercializó como una cosa. Los hermanos lo vendieron a los ismaelitas y los ismaelitas a su vez lo vendieron a los egipcios. El chico que era el príncipe de la casa ahora es una mercancía que se pasa de una mano a otra. Y José llega a casa de Potifar como esclavo. Pero escúchame, José fue vendido como esclavo, pero nunca fue esclavo. Nunca fue esclavo. José sirvió en casa de Potifar, pero nunca fue esclavo. Nunca. Escúchame. Una vez ahí en casa de Potifar, en Egipto, supuestamente como esclavo, afloró una vez más lo que tenía por dentro. Observa el verso 3 del capítulo 39, un par de capítulos más adelante. Capítulo 39, verso 3. Y vio su amo que José estaba con él. Que Jehová estaba con él, perdón. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Y escuche. ¿Quién vio? ¿Qué vio su amo? ¿Qué vio Potifar? ¿Qué vio? Pero escuche. Los hermanos cuando lo vieron de lejos lo reconocieron. ¿Por qué? Pero José no tiene túnica. José llegó a Egipto sin túnica. José no tiene el elemento exterior que lo hacía diferenciable. Pero ¿qué vio Potifar? ¿Qué vio su amo? Note el texto, que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Le vuelvo a preguntar, ¿qué vio Potifar? ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Cómo pudo ver a Dios? ¿Cómo es que alguien ve a Dios? Ese es un impío, ese es un egipcio, que el texto está registrando que vio a Jehová con él. ¿Cómo puede ver a Dios?
Sencillo. Porque cuando este hombre pone sus ojos en José, vio reflejada en José la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia, todo lo que expresa el carácter de Dios. Escúchame. Yo no sé dónde estás hoy, yo no sé en qué condición estás hoy, pero Dios te ha permitido estar en ese lugar para que ahí donde estás, los que están a tu alrededor puedan ver a Dios en ti. Ese es el objetivo, que el Señor pueda ser visto a través de nosotros. Vio su amo que Jehová estaba con él. Jehová hacía prosperar en sus que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Potifar ve algo que no se puede apreciar a simple vista. Ya no es una túnica, ya no la tiene. Ya no es un anillo familiar, porque probablemente no lo tenía. Ya no hay ninguna distinción externa en José. Pero Potifar ve que Dios está con él, que todo lo que este chico tocaba era prosperado. Y le dio en su mano todo lo que tenía. José fue a casa de Potifar como qué. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Si el amo le puso en sus manos todo lo que tenía, José se convirtió en qué? El mayordomo, el administrador de todo. Hoy aquí hay algo poderosísimo. Recíbalo de parte del Señor. Escúcheme. José fue a casa de Potifar a ser administrador, a ser mayordomo, no a ser esclavo. Escuche esto, por favor. Porque si usted y yo sabemos que por razón del nuevo pacto de Dios en Cristo Jesús, nosotros estamos bajo la cobertura del nuevo pacto. En el nuevo pacto, la Escritura dice que en Cristo Jesús todo nos fue dado. ¿Cuántos lo creen? Bueno, como 10. Yo espero que los demás también. Escúchame. Si en Cristo Jesús todo me fue dado, mi experiencia de vida cristiana hoy no consiste en ver cómo logro convencer a Dios para que me dé algo, porque todo me fue dado en Cristo. La Biblia dice que yo estoy completo en Cristo, que Él es la plenitud de todo. Y si todo me fue dado, el desafío no es qué logro que Dios me dé, el desafío es cómo administro lo que Dios ya me dio. ¿Cómo soy mayordomo de lo que Dios ya me dio? ¿Cómo soy mayordomo de la bendición que me fue dada? Porque es que la mayoría de nosotros tenemos un concepto de bendición, y lo explicábamos en estos días. Para nosotros, la bendición es aquello que me hace falta. Escúchame. La bendición no es algo que te hace falta. La bendición es alguien que tú tienes. La bendición es alguien que tú tienes. Porque al igual que José, lo valioso de ti no está en lo que está por fuera. Lo valioso de ti reside en lo que está por dentro. La vida de Cristo que te fue dada por el Espíritu. Esa es nuestra más grande bendición. Porque cuando yo llegué a ser establecido en Cristo, Él me hizo nueva criatura y me sentó en lugares celestiales en Él. En Él. Por eso José llega a casa de Potifar a ser mayordomo. Y usted dirá, pero si no tiene nada, es un esclavo.
Pero escucha, tú eres mayordomo de cosas, pero sobre todo, eres mayordomo de lo que está por dentro. Tú eres mayordomo de la gracia de Dios que te fue dada. Tú eres mayordomo de la vida de Cristo que te fue dada. Y José llega y ejerce la mayordomía de lo que tiene. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Es que ni túnica tiene. No. Lo que tiene lo porta por dentro. Y escúchame esto. Las cosas en la casa de Potifar nunca volvieron a ser iguales. Nunca. José llegó ahí y todo cambió. Yo no sé dónde te tiene el Señor hoy, pero yo he venido a recordarte en el nombre del Señor que donde Él te ha puesto, donde Él te ha asignado, lo ha hecho porque está convencido de que ese lugar no puede seguir siendo igual. No puede seguir siendo igual. Ese lugar tiene que ser mejor porque llegaste tú, porque la gracia de Dios que te ha sido dada llegó a ese lugar. Y así como José, ningún escenario en el que nosotros estamos puede volver a ser igual una vez que nos vayamos. Y mira, al reconocimiento de su amo vino la confianza, vino la tranquilidad. El sistema decía que José era esclavo, pero nunca pensó ni actuó como tal. José fue vestido como esclavo, pero nunca vivió como esclavo. José sirvió en casa de Potifar, pero como administrador. Pero de un momento a otro las circunstancias cambiaron. José aprendió a ver con una visión diferente el escenario antagónico en el que estaba. Y José comienza a crecer en su don. Escuche. De un momento a otro José se convierte en administrador. Y si usted observa a lo largo de la vida de José, cada circunstancia adversa le permitió crecer en el ejercicio de su don. Ese es nuestro problema, que cuando vivimos una circunstancia adversa nos quejamos, le echamos la culpa al uno, al otro, maldecimos, nos deprimimos, nos encerramos, nos enclaustramos. Pero esa circunstancia adversa que tú estás viviendo, esa cisterna en la que estás hoy, es porque Dios está perfeccionando el don que te ha dado. Luego viene el incidente ese con la esposa de Potifar. La señora esta que, bueno, usted la conoce, ¿cierto? Y cuando todo parecía arreglarse, cuando el mundo parecía volverle a sonreír a José, de un momento a otro, todo volvió a quedar patas arriba. Otra vez, la circunstancia cambió, pero su mentalidad prevaleció. El capítulo 39, el verso 20. Observe lo que dice. Dice que tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahora el escenario no es la esclavitud, sino la cautividad. José estuvo en una cárcel, pero nunca estuvo preso. Nunca estuvo preso. El escenario ahora es una cárcel. José es privado de la libertad física, pero sigue libre. ¿A qué llegó José a la cárcel? ¿A qué llegó José a la cárcel? A administrar. A lo mismo que hizo en la casa de Potifar. Si usted observa, aunque la circunstancia es antagónica, José sigue creciendo en su don, la administración. José sigue siendo mayordomo de lo que Dios le ha dado. Todo en no sé cuántos días pasaron, pero de un momento a otro todo quedó al cuidado de José. José ejerció mayordomía, dominio, autoridad en ese lugar. Mire,
Ese era el cuadro perfecto para hacer de José un resentido social. ¿Se imagina? Otra vez lo que le decía al principio, José ha intentado hacer las cosas bien. ¿Yo por qué estoy aquí en esta cárcel, Dios mío? Mi papá, ¿por qué me regaló esa túnica? ¿Cierto? Me da una camisetica, una polo así sencillita, ¿cierto? ¿Por qué me regaló esta túnica tan vistosa? Y mis hermanos, vea dónde me tiraron. Y ahora esta señora, ¿sí ve? Por lo menos yo hubiera hecho algo, estaría aquí por, ¿cierto? Por haberme ganado el asunto, pero ni siquiera la toqué. Y este señor se envenenó y me metió aquí. Y otra vez, si usted observa, cada cosa parece ser la sumatoria de lo que finalmente sería la ecuación de un perfecto resentido social. Pero si usted observa el relato bíblico, en ningún momento José se queja. En ningún momento José reniega. En ningún momento José le echa la culpa a Potifar, a la señora, a sus hermanos, al papá, a nadie. Vuelvo y repito, el escenario cambia, pero lo que está por dentro se fortalece. Se fortalece. Y José comienza a crecer. Y la palabra muestra a un chico en la cárcel maduro, al control de todo lo que está sucediendo a su alrededor. José sabía lo que Dios había dicho acerca de él. José desde niño tuvo un sueño donde Dios le dijo: te voy a poner en eminencia, te vas a enseñorear de muchas situaciones. José lo sabía. Pero escuche, las situaciones le decían otra cosa. Cada escenario le gritaba que eso nunca iba a pasar. Cada situación que vivía le decía: deja de soñar, que eso es una utopía, eso no va a pasar. Pero José jamás escuchó la voz de las circunstancias. José se afirmó en lo que Dios había dicho. En lo que Dios había dicho. Y hay algo muy interesante que pasa en la cárcel, y es que José crece en su don, pero también José mengua en su individualismo. Porque usted me dijo que conocía la historia. Entonces recordará que la historia cuenta que al principio José tuvo un sueño. Bueno, realmente fueron dos sueños. Y él sueña que están en el campo y están unos manojos allí, y dice: y mi manojo estaba en el centro. Y dice, solo imagínese a José en la sala de su casa contándole a sus hermanos el cuento, con su túnica esa, la que los hermanos querían tanto, ¿cierto? José diciéndoles ahí: ay, tuve un sueño y mi manojo estaba en el centro así, levantado. Oiga, y el de todos ustedes estaba a mi alrededor. Y de un momento a otro el manojo de todos ustedes, adivinen qué, se inclinaba frente a mí. Y los hermanos: bravos. Usted se imagina lo que entre dientes decían los hermanos. Las cosas no se pueden publicar. Pero José, en un momento de su vida, creyó que el universo era josecéntrico. ¿Sí? Pero a estas alturas José está reconociendo que es protagonista del proyecto de Dios, pero que él existe para hacer bendición de muchos. Escúchame, tú eres protagonista de algo glorioso que Dios está haciendo, pero lo que tú probablemente no has entendido es que hay una repercusión gloriosa del obrar de Dios para muchas personas a través de ti. Y bueno, José tiene el par de compañeros estos, el copero y el panadero. Y en un momento tienen un sueño y el hombre se los interpreta. Usted recuerda, ¿no? El sueño de los 3 días, y el panadero dice: mire, soñé que el canastillo, que no sé qué, que venían 3 canastillos. Y entonces le dicen: no, es sencillo, esos son 3 días. En 3 días Faraón lo va a llamar. Sí, me va a llamar, sí, lo va a llamar. ¿Y qué? No, vea, hermano, ¿cierto? Lo va a colgar. Y entonces
El copero que había tenido otro sueño no sabía si contárselo o no. ¿Cierto? Le dije, pero se lo voy a contar de todos modos. No, mire, soñé que 3 copas. Las 3 copas son 3 días. 3 días también. Y digo, sí, pero el faraón lo va a llamar. ¿Me va a llamar y qué? Digo, no, lo va a restituir a su puesto. ¿Cierto? Entonces, José le dijo al copero, mira, cuando salgas de aquí, acuérdate de mí. Y al panadero no le dijo nada. Al panadero le dijo, cuando salga de aquí procure no perder la cabeza. Pero a esas alturas José está ahí y todo lo demás. El copero sale, es restituido en su puesto. Y el texto registra que no se acordó de José. Y uno otra vez, y este man no lo hubiera interpretado nada, ¿cierto? O le hubiera dicho el del panadero para asustarlo. No, pero José, otra vez, ni se molesta, ni se queja. Ahí está. Ahí está. Y de pronto viene el momento clave en la vida de José. El momento en el que todo lo que pasó en la cisterna, en la casa de Potifar, en la cárcel, en el olvido del copero, todo eso cobró sentido. Y en un momento Faraón tiene un sueño. Y entonces ahí sí el copero se acordó, porque ya llevaban varios días intentando interpretarlo y nadie era capaz. Y entonces la circunstancia cambió, pero su mentalidad prevaleció. No se olvide de eso. Entonces José es llamado para interpretar el sueño de Faraón. Observe el capítulo 41, por favor. Ahí más adelantico. Capítulo 41, el verso 15. Entonces José es llamado, pero escuche por favor esto que registra la escritura. Dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño, no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, yo soy el chacho de los sueños. ¿Qué le dijo? No está en mí. Note lo que le decía hace un momento. José crece en su don, pero mengua en su individualismo. Dice, no está en mí. No está en mí. Dios será el que te dé respuesta propicia, Faraón. Pero escuche esto. Faraón había convocado a todos los sabios, los magos, los astrólogos, los adivinos, todos sus consejeros, para que le interpretaran este sueño. Y nadie había sido capaz. Y José viene y José interpreta el sueño. Pero escúcheme, por favor. No quiero que se confunda. Lo de José no fue la interpretación de un sueñito. Porque es que uno lee el texto, ve la interpretación y dice, ay, eso hasta yo lo interpreto. Claro, después de que uno lee la interpretación de José, ¿cierto? Porque cuando uno la lee dice, ay, estaba fácil. Porque el sueño, recuerda que son realmente 2 sueños, que las 7 vacas gordas que están al lado del río, y del río salen 7 flacas y se comen a las gordas pero no engordan, ¿cierto? Entonces las flacas siguen flacas y luego también con las espigas lo mismo. Y entonces José le dice, Faraón, sencillo, las 7 vacas gordas son 7 años. Dice, pues claro, 7 años, eso es fácil, ¿no? Y como son gordas, son 7 años de prosperidad. Las 7 vacas flacas, pues si las 7 gordas fueron 7 años, pues las otras también deben ser 7 años. Y si las gordas eran de prosperidad, las flacas son de hambre. ¿Sí? Esas se comen a las otras porque el hambre que va a venir va a ser tan terrible que va a acabar con todo. Y uno dice, ay, estos magos también eran los magos de Egipto sí eran bien limitaditos, pues ¿cómo no la cogieron? Era fácil, ¿es cierto? Pero por favor, José no interpretó un sueño. Y aquí en estos minutos finales de la reflexión, es donde quiero que usted por el Espíritu entienda qué es lo que Dios quiere hacer contigo en el lugar donde tú estás. José no solo interpretó un sueño,
José le dio a Faraón y a toda la nación una estrategia. Faraón le relató un sueño que ninguno pudo interpretar, los más brillantes asesores que tenía en Egipto. Pero José intervino y no solo le atinó a la interpretación correcta, no. José le planteó a Faraón una estrategia de supervivencia para toda la nación. La nación estaba a punto de vivir una profunda crisis. Vendrían 7 años de prosperidad, pero luego vendrían 7 años de hambre como nunca antes había vivido la tierra. Todo lo que la prosperidad había dado se iba a acabar en esos 7 años. Entonces José le dice: mira, debes hacer esto, debes hacer aquello. Y comienza a darle una estrategia que convertiría a Egipto en la potencia más grande de la época, en la nación más poderosa de la tierra. Escúchame, la estrategia de José anticipó que todos los bienes de los ciudadanos de Egipto serían preservados. La estrategia de José incluyó cómo multiplicar la producción durante esos 7 años de abundancia. La estrategia de José propuso cómo manejar el producto interno bruto de la nación durante ese tiempo para que alcanzara para los tiempos de escasez. No estamos frente a un expresidiario que tuvo la suerte de atinarle a la interpretación correcta de un sueño. No. Estamos frente a un muchacho formado por Dios para estar en el lugar propicio con la estrategia de Dios para la preservación de muchas naciones. Aleluya. Mira, solo piensa en esto. Nuestra nación tiene decenas de ministros, un gabinete grandísimo, y toda la nación, todos los asesores de los diferentes ministerios, los presidenciales, no pudieron diseñar una estrategia que aliviara a la nación en medio de una sequía anunciada hace más de un año. José viene y previene a todo el mundo de la época. Diseñó incluso una estrategia que modificó el gobierno de Egipto. Le dijo a Faraón: vamos a establecer gobernadores en las diferentes provincias. Diseñó una forma de recolectar la producción de la nación. Escúchame, lo que José hizo preservó no solo la vida de Egipto, sino que permitió que todos los pueblos de Canaán pudieran vivir a la sombra, bajo la sombrilla protectora de Egipto durante esos 7 años de sequía. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque el niño consentido que entró en esa cisterna, ese niño consentido de papá que fue metido en esa cisterna, en ese pozo, eso que parecía ser diseñado para destruirle, el que salió de ahí fue un hombre completamente convencido de lo que Dios había dicho acerca de él. Yo no sé la naturaleza de la cisterna en la que hoy estás. Yo no sé el pozo que hoy estás atravesando. Yo no sé cuál es la situación que hoy está a punto de ahogarte. Yo no sé si probablemente estás ahí por razón de la conspiración de otros, de la necedad tuya, de la desobediencia, o que quizás en medio de una sociedad voraz en la que estamos, alguien te arrebató la túnica, alguien te quitó lo que parecía ser valioso para ti. Yo quiero que sepas que lo realmente valioso que tú tienes está por dentro. Te fue dado y nadie te lo podrá quitar. Las túnicas vienen y van, las cisternas hoy están y mañana no están, pero lo que Dios puso dentro de ti es la vida de su Hijo. Y eso es eterno, aleluya. Nadie te lo podrá quitar. Nadie. Y yo he venido a decirle en esta hora a todos los que creen que Dios te ha puesto donde hoy estás. Escúchame, por favor. Dios te ha puesto donde hoy estás porque tiene una acción transformadora para ese lugar, y lo va a hacer a través de ti. Lo va a hacer a través de ti. José no llegó a Egipto
por el celo enfermizo de sus hermanos. José no llegó a Egipto por la intransigencia de Potifar. José no llegó a Egipto porque por haber sido enclaustrado en aquella cárcel. José llegó a Egipto por el cumplimiento perfecto del propósito de Dios. Aleluya. Por eso, pero escuche esto, cuando Faraón llama a José, escuche esto por favor, le dice: yo he tenido un sueño, no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. ¿Qué era lo que Faraón había oído de José? Que oye sueños para interpretarlos. Note que Faraón no dice: ve, oí de ti que estabas en la cárcel porque intentaste violar a la señora de este señor. ¿Eso es cierto? Ve, oí decir que estabas en la cárcel porque tus hermanos por allá. Oiga, ¿qué familia la suya? No. ¿Usted sabe todo lo que se dice en una cárcel? ¿Usted ha escuchado todo lo que se dice en una cárcel? Todos los rumores que se dan en escenarios como estos. Pero Faraón no dice. Faraón dice lo que se ha dicho de José. ¿Qué es lo que el texto nos permite intuir? Que José no se la pasaba por ahí quejándose. José no se la pasaba por ahí maldiciendo, echándole la culpa al uno, al otro. No, es que mis hermanos, no, es que no. José se la pasó ahí declarando lo que Dios había dicho. Escúchame. Deja de quejarte. Deja de echarle la culpa al uno y al otro. Que es que el gobierno Santos, que es que el anterior, que es que Armenia, la sociedad aquí, que es que no. La cisterna en la que hoy estás es el laboratorio divino de Dios, es el laboratorio divino, es el instrumento de Dios para sacar de ti lo mejor que tienes. Es la tecnología de Dios para madurarte en el cumplimiento de su propósito. Y mira, José cambió el curso del mundo, preservó la vida de Egipto, y muchos pueblos serían preservados a través de la acción de Dios, a través de José. Porque tú y yo hemos sido transformados por Dios para transformar los ambientes en los que estamos. Yo he venido a recordarte en el nombre del Señor que el lugar donde hoy estás no puede volver a ser el mismo, porque la presencia de Dios está ahí a través de ti. Porque tu escenario familiar no puede volver a ser el mismo, porque la relación de tus hijos no puede volver a ser la misma. Y quiero recordarte algo. Donde tú estás hoy, no estás por el desacierto o la decisión de otros. Dios te ha puesto en un lugar que necesita lo que tú tienes. Egipto necesitaba lo que había en José, lo que Dios había puesto en José. El escenario familiar, tu escenario laboral, allí el mundo empresarial en el que te mueves, el mundo académico en el que estás. Hay muchos lugares de Armenia donde se necesita lo que tú tienes. Y por eso Dios te colocó ahí. Por eso Dios te trajo hasta ahí. No se trata de que toda Armenia venga a este lugar. Se trata de que estos hijos de Dios, ciudadanos del reino, que entienden que lo valioso que tienen está por dentro, salgan a impactar esta ciudad y a mostrarles con toda claridad la grandeza del Dios en quien hemos creído. Aleluya. Gloria al Señor. Escúchame. Hay instituciones en medio de nuestra sociedad,
instituciones dedicadas a la salud, a la educación. Hay instituciones del gobierno que necesitan ser transformadas, y los grandes pensadores y asesores de Faraón que están allá no tienen la solución. La solución está en la mente de un hijo de Dios que cree todo lo que Dios ha dicho acerca de él. En los próximos días, allí donde Dios te ha puesto, serás consultado para una solución, serás consultado para una propuesta, serás consultado para traer una palabra, y entonces tú podrás operar entendiendo que lo realmente valioso está por dentro. Deja de llorar el carro que perdiste. Deja de lamentarte por la casa que ya no tienes. Deja de llorar aquella túnica y comienza a entender que las vestiduras que Dios te ha dado son mucho más valiosas. Mucho más valiosas. Tú no vales por el colorido de tu túnica. Tú vales por el rojo carmesí de la sangre de Cristo que te hizo su hijo. Aleluya. Ese es tu verdadero valor. Ese es nuestro verdadero valor. Pero es imperativo que no te quejes más. Es imperativo que dejes de echarle la culpa a otros. Es imperativo que dejes de ver la cisterna como el fin de todos tus sueños y comiences a ver que más allá de eso hay algo glorioso. Hay algo glorioso. Las grandes transformaciones que nuestra sociedad necesita están en propuestas que Dios ha puesto en el corazón de sus hijos. Yo lo creo. Y Dios levantará a muchos de los que hoy son jóvenes y adolescentes en medio de esta comunidad para sentarse con los príncipes de este mundo y decirles: es que las cosas se deben hacer así. Es que lo que Dios tiene para este escenario es esto. Por favor, imagínate ese cuadro. Faraón, todos sus encopetados asesores, y José en medio de ellos diciéndoles: y el gobierno debe ser así, y la recolección debe ser así, y la multiplicación de la producción será así, y almacenaremos así, y distribuiremos así. Y entonces Faraón dice a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Acaso hallaremos otro hombre como este? Note que no dice que tenga una túnica tan espectacular. No. Otro hombre como este en el que ¿qué? En el que esté el Espíritu de Dios. En ti está el Espíritu de Dios. En ti está la vida de Cristo. Tú eres la persona que el escenario donde estás necesita. Créelo, porque Dios lo ha dicho. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y yo quisiera que me permitieras terminar esta reflexión, porque yo quiero orar en esta hora por los que creen esta palabra. Yo quiero orar por aquellos que dicen: yo sé que he estado en profundas cisternas. Quizás en este momento estoy en una de esas, pero sé que las cisternas no son el fin de mi peregrinar. Yo quiero orar en esta hora por aquellos que entienden que el lugar donde Dios los ha puesto es porque Dios quiere hacer de ese un lugar mejor. Yo quiero orar por aquellos que están completamente convencidos que hay propuestas de Dios para el lugar donde están. Y si tú lo crees, ahí donde estás, sencillamente en un acto de fe, colócate en pie y vamos a terminar este tiempo orando. Permíteme orar. Permíteme orar. Pero antes yo quisiera pedirte algo.
tómate un minuto para pedirle perdón a Dios, porque quizás, a diferencia de José, nosotros sí nos quejamos todo el tiempo. A diferencia de José, nosotros sí renegamos todo el tiempo. Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué yo tuve y me lo quitaron? ¿Por qué perdí aquello? Le hemos echado la culpa al uno y al otro. Perdónanos, Señor. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos, Señor, por abrir nuestros labios de manera tan insensata. Hoy, Señor, quiero orar por la generación de los Josés que se levantan en esta hora para creer lo que Dios ha dicho acerca de ellos. Dios ha dicho que tú eres hijo de Dios, ciudadano del reino y heredero de todo lo que Dios tiene. Quizás vivimos en medio de una sociedad que pretende hacernos esclavos, que pretende mantenernos cautivos, que conspira contra nosotros, que quiere poner el valor de las personas en las túnicas que tienen sobre ellos. Pero hoy nos aferramos a la verdad de Dios, entendiendo que lo realmente valioso nos ha sido puesto por dentro. Mi identidad no descansa en el colorido de mi túnica. Mi identidad descansa en lo que fue hecho en la cruz del Calvario a través de Cristo Jesús, que me hizo hijo de Dios. Yo quiero orar por aquellos que hoy, Señor, decidimos creerle a Dios para transformar escenarios, para cambiar ambientes, para traer propuestas de solución y bendición a los lugares donde estamos. Yo lo creo, Señor. Y si tú lo crees, cerremos este tiempo adorando al Señor. Adora al Señor. Aleluya.